Bienvenidos a Odisea Literaria. Vamos a empezar este viaje por los clásicos, por la Biblioteca Clásica Gredos, y voy a empezar hablando del libro de Meditaciones de Marco Aurelio, como había adelantado en la presentación. También comentarles que una de las inspiraciones para que exista este canal es el canal de Clásicos con J.A., aunque no comparta muchas de sus ideas, pero sí fue una inspiración. Y también está el canal del Gredólogo también, así que bueno, un saludo para ellos. Yo me animo a hacer este canal porque considero que tengo mi propia lectura y mi propia interpretación de estos clásicos y me gustaría que quede una constancia de las lecturas que voy haciendo y tal vez le sirva a alguien más. Así que comenzamos. Bien, Meditaciones en esta edición tiene una introducción general de Carlos García Gual y la traducción y notas están a cargo de Ramón Bach Pellicer. No sé si está bien pronunciado. En la introducción contamos con datos del contexto sociohistórico y empieza diciéndonos que Marco Aurelio nació en Roma el 26 de abril del año 121. Murió en Vindobona, Viena, el 17 de marzo del año 180. En realidad, Meditaciones no fue concebido como un libro para ser leído por otros, sino que eran sus apuntes personales y fueron escritos en los últimos años de su vida. ¿Qué más nos dice? Bueno, se rescata la coherencia que había entre lo que él escribía y cómo era él en su conducta. Después yo un poco eso lo voy a poner un poquito en cuestión. Bueno, se lo llamó el rey filósofo, que de alguna manera cumplía con el sueño de Platón de que todo iba a mejorar cuando un filósofo gobierne. Dice acá también que las meditaciones comienzan con una evocación escueta a la familia, a sus figuras familiares. Nos va a dar la introducción, todo un panorama de los temas que van a tratarse en el libro. Después de la familia va a hablar de la educación juvenil, de sus maestros. Después especialmente va a hablar de Aurelio Antonino, que fue su padre adoptivo y el emperador anterior a él, y nos va a hablar también el libro de, bueno, su época como emperador, ¿no?, del Imperio Romano. Un dato interesante que está ya en la introducción es el tema de la represión del cristianismo durante el reinado de Marco Aurelio. Nos habla de la matanza de cristianos en Lyon, en lo que hoy es Lyon, que fue con el conocimiento de Marco Aurelio. Muchas veces se habla de la coherencia en lo que Marco Aurelio predicaba, digamos, en lo que él creía, en su estoicismo y su conducta, y muchas veces se deja de lado algunos aspectos muy importantes de la vida de Marco Aurelio. No hay que olvidarse de que era un emperador, de que tenía que tomar decisiones muchas veces relacionadas con la vida y la muerte de muchas personas, con guerras y con también, bueno, cómo enfrentar a un grupo que era muchas veces hostil o de alguna manera era considerado una amenaza para el orden social de ese momento. Entonces, bueno, muchas veces se lo idealiza a la figura de Marco Aurelio, pero se deja de lado estas cosas que están comprobadas, como la represión del cristianismo. Dice en la introducción: conducida con rigor feroz en algunas provincias. Es un hecho sorprendente de la política de este emperador filósofo y humanitario. Sí, plantea la contradicción en la introducción, por eso me parece importante leerla y
está muy buena para tenerla en cuenta. También se nos habla también mucho sobre lo humanitario que era, de todas maneras, Marco Aurelio. Y tener en cuenta que además en esa época obviamente era un espacio muy grande en el que tenía que gobernar, un imperio, y él no estaba en todos lados, no estaba al tanto de todos los detalles de todo lo que pasaba. Entonces muchas veces quizás él no estaba del todo interiorizado con las decisiones que se tomaban en algunas provincias. Tenía a los gobernantes de las provincias del imperio. Bueno, nos habla también la introducción sobre el estoicismo de Marco Aurelio. También nos habla de algunos dogmas, del dogma estoico de que el cosmos está regido providencialmente por la razón divina. Nos habla también de el arte de vivir, ¿no? Escribe Marco Aurelio, se acerca más al de la lucha que al de la danza. Bueno, también nos habla acá sobre los vericuetos que hubo alrededor de el título de cómo debía llamarse este libro, de las distintas traducciones, de la estructura nos habla. La obra está dividida en 12 libros, bastante breves. Nos habla del estilo, de los apuntes personales, refleja el carácter de Marco Aurelio, un estilo despojado de artificios retóricos, conciso y austero, va con la personalidad estoica de Marco Aurelio. A pesar de todo, también hay muchos símiles, hay muchas metáforas, muchas comparaciones que son muy interesantes, donde por ejemplo hay muchas figuras que tienen que ver con la naturaleza o con la lucha, el pugilismo me refiero, que era un deporte que practicaba Marco Aurelio. También nos habla del léxico de Marco Aurelio, que era muy variado, el tono, que era muy severo, la meditación frecuente de la muerte, también consignas sobre la resignación ante los reveses. Sobre la muerte nos dice también que debe ser acogida con agradecimiento, como la madurez de la aceituna que cae gozosa de la rama. Acá tenemos una comparación, ¿no?, con un elemento de la naturaleza, que es lo que les marcaba recién. Las meditaciones no son un diario, ni siquiera la dramática historia de un alma, dice la introducción, en el sentido de que en ellas no hay referencias al momento en que fueron escritas. Es casi como que fueron simplemente apuntes para sí mismo, ni siquiera no habla de lo que él iba haciendo en el día a día, sino que eran sus pensamientos. Dice también acá que se propone un cierto ideal estoico del sabio como modelo. No era Marco Aurelio, no hay que olvidarse, no era un intelectual al frente del Estado romano, ni creía en las utopías, y sí en cambio tenía muchos principios de creencias, por ejemplo el de la composición tripartita, o sea que el hombre estaba conformado por 3 partes: cuerpo, alma e inteligencia, cuerpo, alma y mente podríamos decir. La conducta recta y racional exige el nous, que sería como un espíritu como guía y divino, lo que tiene que ver con la mente. No se deje perturbar por las otras 2 partes del ser humano. Es el modo más sencillo de superar las pasiones y el dolor y el placer. ¿Sí? Otro segundo principio, nombra 3, el segundo es el de saber qué cosas dependen de nosotros y qué cosas no, muy importante, y cifrar la felicidad en las primeras, las que podemos manejar nosotros. El papel mediador de la conciencia en cuanto único criterio de valor permite diferenciar entre bienes y males. Y el tercer dogma o la tercera creencia que tenía Marco Aurelio es el de la sumisión del individuo al conjunto, de la adaptación al cosmos. Esto es muy importante, esta tercera gran creencia de Marco Aurelio, porque mucha gente hace lecturas muy sesgadas de las meditaciones del rey filósofo.
Este libro es utilizado y se encuentra en bibliotecas tanto de derecha como progresista o tal vez de izquierda, y cada uno le da su interpretación. Y es llamativo que muchos jóvenes, sobre todo liberales, o bien lo pasen por alto este principio, este tercer dogma en el que tanto creía y del que tanto escribió Marco Aurelio: la sumisión del individuo al conjunto, la importancia para Marco Aurelio de lo común, la comunidad, el conjunto. Por supuesto, tampoco hay que pensar que en este sentido que Marco Aurelio era comunista, tampoco, pero sí que pensaba en la comunidad. No era un individualista en ese sentido. Mucha gente lee Meditaciones como casi un libro de autoayuda o de superación personal, individual, sin tener en cuenta esta parte fundamental del estoicismo, que es la creencia y la conciencia de ser una parte de un conjunto, no de ser alguien aislado que intenta superarse solo. Marco Aurelio todo el tiempo habla de que somos parte del cosmos, de que estamos acá para colaborar con la naturaleza, con todo lo que nos rodea. Entonces es importante, y a la vez también resaltar, que también lo dice en una parte de la introducción, que esto no es tampoco inocente. No nos olvidemos en ningún momento que Marco Aurelio era filósofo, pero también era emperador. Y estos principios, estos dogmas, también iban en consonancia con su función de emperador y de mantener un imperio cohesionado, un imperio ordenado, entonces en el que todos cumplan con su deber, en el que no haya conflictos, sino que cada uno cumpla con la parte que le toca y con su destino. Entonces, no seamos ingenuos, no podemos decir, como por ahí escuché en algún otro video, que era muy ingenua Marco Aurelio o que era muy bueno, incapaz de nada malo, porque era un emperador, tenía vocación de poder, tenía decisiones que tomar, necesitaba también un fundamento filosófico que sea acorde con sus funciones y que le ayude a gobernar. Él tenía que gobernar, así que esto le venía de 10. Entonces, ni comunista ni liberal. Acá yo subrayé que este libro y las creencias que tenía Marco Aurelio tenían mucho que ver también con su forma de pensar relacionada con un conservadurismo social y el conformismo de esta ideología de resignación, ¿no? En este sentido es que el estoicismo era funcional a la idea de imperio romano en el que tenías que someterte al emperador, ¿no? No podías cambiar tu destino de ninguna manera. Había que someterse, había que resignarse. Por otro lado, también marca esta introducción cómo era psicológicamente la personalidad de Marco Aurelio. Tenía mucho ascetismo, descontento interior, dice acá, descontento de sí mismo. No sé si era tan así, pero sí que tenía una forma de pensar muy, muy dura con respecto a la muerte. También relacionado con que en su propia vida Marco Aurelio sufrió muchas pérdidas desde muy pequeño. Por ejemplo, su padre lo perdió, algunos dicen que a los 3 y otros dicen que a los 10 años. Y de ahí en más perdió a muchos de sus seres queridos. Así que la experiencia de la muerte
él la atravesó en numerosas ocasiones. Bien, sigamos. Bueno, después nos habla la introducción de las distintas ediciones y traducciones. Y ya vamos a pasar al libro. Todo lo que estoy hablando es sobre la introducción. Vamos a pasar el primer libro. Rememora las virtudes de su familia, sus maestros, los dioses, y él agradece a todos ellos todo lo que fue aprendiendo de cada uno de ellos. Por ejemplo, dice, voy a buscar lo que dice la madre. Marco Aurelio dice, de mi madre él aprendió, el respeto a los dioses, la generosidad y la abstención no solo de obrar mal, sino incluso de incurrir en semejante pensamiento, más todavía la frugalidad en el régimen de vida y el alejamiento del modo de vivir propio de los ricos. Interesante lo que la madre le enseña. Cosas que fue aprendiendo. De mi padre, la mansedumbre y la firmeza serena en las decisiones, el amor al trabajo. Sigo, voy a tratar de no cortar mucho el video. Dice también en el libro 2, ya voy a pasar al libro 2, algunas cosas que anoté. Así fui anotando el libro. Por ejemplo, consejos a sí mismo él se da. Dice, habla de al despuntar la aurora, ¿qué hay que hacer? Considerar que nadie puede hacerte daño con su forma de ser. No, muy importante. Considerar que nadie puede hacerte daño. Habla de ser parte del conjunto, de colaborar, y esta es una idea que se va a repetir todo el tiempo. Habla de la brevedad de la vida también. Dice, plantea que hay que trabajar bien, pero también tener tiempo libre para aprender cosas nuevas. Miren qué importante lo que plantea. A buenos y malos nos pasan las mismas cosas, también dice. No hay que ser ingenuos en ese sentido. Hay que vivir el presente porque no tenemos ni el pasado ni el futuro. Hay que preservar el espíritu íntegro, aguardar la muerte como parte de la naturaleza, como una transformación. Esto no es malo, es natural, ¿no? La muerte como algo natural. Bien, seguimos con el capítulo 3. Los primeros capítulos son de una riqueza impresionante. Yo acá no les quiero leer todo, estoy haciendo un resumen, pero recomiendo su lectura porque por lo menos los primeros capítulos es una frase tras otra que son factos, que están buenísimos. Bueno, el tercer capítulo habla de apreciar la belleza de los cambios naturales. Todo tiene su encanto. Habla de no chismosear, qué importante, todos somos parte del conjunto. Mantenerse recto, habla del secreto de la felicidad, se los voy a leer. Yo marqué así, ¿no? Que esto es el secreto de la felicidad, según Marco Aurelio. Si ejecutas la tarea presente siguiendo la razón diligentemente, con firmeza, con benevolencia y sin ninguna preocupación accesoria, antes bien, velas por la pureza de tu Dios como si fuera ya preciso restituirlo. Si agregas esta condición de no esperar ni tampoco evitar nada, sino que te conformas con la actividad presente, conforme a la naturaleza y con la verdad heroica en todo lo que digas y comentes, vivirás feliz y nadie será capaz de impedírtelo. ¿Sí? Básicamente, en otras palabras, ¿cuál es el secreto de la felicidad para Marco Aurelio? Conformarse con la actividad presente, con nuestro presente, con lo que nos toca hacer, no esperar ni evitar nada y agarrarnos de la verdad en todo lo que digas. Dice, una verdad heroica. No procrastinar también. Ese es el secreto de la felicidad. Hacer el trabajo que nos toca lo mejor posible. No esperar de nada, nadie, ni de nadie, y no evitar nada. No esperar ni evitar nada. Dice, siguiendo, dice, aunque otros desconfíen,
vivir con sencillez en armonía con el propio destino. Qué importante, estar contento con lo que uno es. Pero por otro lado, también advertir que muchas veces esto sirve para conformarse y no hacer ningún tipo de reclamo, aunque sea correcto y sea legítimo reclamar por alguna cosa, por algún derecho laboral, por ejemplo. Bueno, ¿qué dice el capítulo 4? ¿De qué habla el capítulo 4? El libro cuarto. Dice, hay que retirarse en uno mismo, que lo de afuera no nos afecte. Dice que igual todo es pasajero, que todos somos ciudadanos del mundo. Hay que hacer lo necesario, ser sociable, habla de esto, ¿no? Todo el tiempo esta idea de nosotros como parte de una sociedad. También dice que hay que amar nuestro trabajo, no seas tirano ni esclavo de nadie, todo es efímero, todos somos uno, todo es responsable solidariamente de todo lo que acontece, ser obediente a la naturaleza, acabar la vida alegremente, hablar y obrar de manera sana, libera de las aflicciones. Muy interesante también todo lo que plantea el libro cuarto. Bien, en el libro 5 habla de nuestra función en el ecosistema, que somos todos parte del mundo. Habla de poner pasión en actividades comunitarias. Habla de procurar cualidades simples, nada extravagante. Cualidades simples como la integridad, la resignación, la libertad, la sencillez, la austeridad, la benevolencia. Dice que son cualidades que están, que las puede cualquiera desarrollar. También habla de la filosofía como un botiquín al que acudir cuando uno está mal. Vuelve sobre la idea de que todo se transforma. Y también dice, hemos nacido para vivir en comunidad. Qué importante, ¿no? Cuando hoy en día... Se me cayó el celu. Bueno, cuando hoy en día priman tanto las ideas del individualismo y que cuando hoy en día este libro se lo usa tanto para fomentar el individualismo, la salida individual, el progreso individual, recordar y leerlo bien, donde dice Marco Aurelio dice, hemos nacido para vivir en comunidad. Libro 6. El libro 6 habla de la mejor manera de defenderte es no asimilarte a ellos. Si el otro es un violento que te insulta, que te dice todo, la mejor manera es no parecerte a ellos. Cuando estás confuso, retorna a la filosofía, ¿no? Y se habla a sí mismo Marco Aurelio. Ser buen adversario, no tomarlo personal las cosas, ¿no? Dejarse corregir también. Un emperador, la persona más poderosa de ese momento que diga esto, es brutal. Habla de valores, de ser puro, respetable, humilde, de ayudar a salvar a otros. Esto de nuevo la idea contra el individualismo. Y habla de que breve es la vida. Todo está entrelazado. Todos colaboramos en la historia con mayúscula, la puse yo, hasta los que duermen. Todos tienen su función. Si alguno es un dormilón, un vago, está cumpliendo también una función. Siempre que quieras alegrarte, miren esto, piensa en los méritos de los que vivan contigo. Aquellas cosas a las que nos movemos llegan a producirse. También habla de esto, ¿no? De los objetivos. Si nosotros queremos lograr algo, hay que moverse. Lo que no beneficia al enjambre tampoco beneficia a la abeja. De nuevo, la idea de la comunidad. Si algo no beneficia a todos, no va a beneficiar a uno solo.
¿no? O esta idea de que nadie se salva solo. Bien, sigamos. Capítulo 8. En el capítulo 8, bueno, no marqué muchas cosas. A ver, dice, no sientas vergüenza de ser socorrido. Este es muy importante. No te inquiete el futuro. Dígase o hágase lo que se quiera, mi deber es ser bueno. Como si el oro, la esmeralda o la púrpura dijeran siempre eso. Hágase o dígase lo que se quiera. Mi deber es ser esmeralda y conservar mi propio color. ¿No? Qué lindo. Después habla de no temer a los cambios. Eso es el capítulo 7. Cava en tu interior, dentro se halla la fuente del bien. Y es una fuente capaz de brotar continuamente si no dejas de excavar. El arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza en lo que se refiere a estar firmemente dispuesto a hacer frente a los accidentes incluso imprevistos. Pasa la vida sin violencias en medio del mayor júbilo, aunque todos clamen contra ti las maldiciones que quieran. No. La perfección moral consiste en esto, en pasar cada día como si fuera el último, sin convulsiones, sin entorpecimientos, sin hipocresías. Son geniales las cosas que dice Marco Aurelio. Pasamos al capítulo 8. Todo es mutación, todo cambia. Acá tampoco no marqué tanto. Recibir sin orgullo, desprenderse sin apego. Te matan, te despedazan, persiguen con maldiciones. ¿Qué importa esto para que tu pensamiento permanezca puro, prudente, sensato, justo, como si alguien al pasar junto a una fuente cristalina y dulce la insultara? No por ello deja de brotar potable. Bien. No hacer caso a las críticas, de eso habla. De seguir haciendo lo nuestro, bien. Libro 9. Dice, muchas veces comete injusticia el que nada hace, no solo el que hace algo. Muy importante eso. Cuando te insulten, no angustiarte, ser benevolente, ser imperturbable con lo que pasa exteriormente y justo con lo que depende de mí. Es importante eso. Imperturbabilidad con respecto a lo que acontece como resultado de una causa exterior y justicia en las cosas que se producen por una causa que de ti proviene. Bien. Libro 10. Dice, tranquilo a la vez que resuelto, alegre a la par que consistente, es el hombre que en todo sigue la razón. Al igual que el estómago fuerte asimila todos los alimentos, como el fuego brillante reduce, llama y resplendor cualquier cosa que le eches. Persiste, ¿no? Hasta que te hayas familiarizado también con estas consideraciones. Libro 11. Dice, mantente en guardia respecto a ambas cosas. No solamente respecto a un juicio, mantenerse en guardia. Dice, ¿me despreciará alguien? Él verá. Yo por mi parte estaré a la expectativa para no ser sorprendido haciendo o diciendo algo merecedor de desprecio. ¿Me odiará? Él verá, pero yo seré benévolo y afable con todo el mundo. E incluso con ese mismo estaré dispuesto a demostrarle lo que menosprecia sin insolencia, sin tampoco hacer alarde de mi tolerancia, sino sincera y amigablemente como el ilustre Foción. Bueno, en la práctica de los principios es preciso ser semejante al luchador de Pancracio, no al gladiador, porque éste deja la espada de la cual se sirve y muere, mientras que aquel siempre tiene la mano
y no precisa otra cosa sino cerrarla. ¿Qué más? Dice, ¿qué queda entonces sino disfrutar de la vida trabajando una buena acción con otra hasta el punto de no dejar entre ellas el mínimo intervalo? Bien, y así va terminando Meditaciones de Marco Aurelio. Nos deja un montón de reflexiones, sigue siendo útil hoy en día. No hay que idealizar al rey filósofo, hay que leerlo y lo que nos sirve nos quedamos con eso. Pero no lo recortemos, no le recortemos las partes interesantes tampoco. Uno de sus principios más repetidos en todo el libro es colaborar con los demás, con la comunidad. Y no dejarse afectar por los de afuera. Así que, bueno, espero que les haya servido este resumen, este recorrido por el libro. Y nos vemos en un próximo video. No sé si con la Odisea o con algún otro que no sea de Gredos. Sigan este viaje, esta Odisea que hoy emprendemos juntos. Hasta la próxima.